Marchas y contramarchas del petróleo en Venezuela, 1989-2001, editado por la editorial Panapo, es precisamente un análisis crítico de lo que ha sido la política petrolera venezolana en ese periodo. Hablar de marchas y contramarchas del petróleo en Venezuela, según Rafael Quirós, no implica también hacer un paralelismo entre lo que es la sociedad venezolana con sus marchas y contramarchas, negación, afirmación, optimismo, pesimismo. Ciertamente lo es, porque hoy por hoy la cultura del venezolano, la postura, su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su filosofía ante la vida está vinculada al petróleo. Y la historia del petróleo no es otra cosa que toda una letanía de marchas y contramarchas, de éxitos y de fracasos, de leyendas, de mitos que se han escrito sobre la industria petrolera venezolana. Y exactamente sobre todo eso ha sido construido, nos guste o no aceptarlo, desde hace 135 años, desde que apareció por primera vez el petróleo en Venezuela, en Rubio, en el estado Táchira, nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento como sociedad, como pueblo venezolano, está altísimamente vinculada al petróleo en Venezuela. ¿El petróleo, cree usted, señor Quirós, ha contribuido a crear eso que se ha llamado una ilusión de armonía? Sí, lamentablemente el petróleo, como ha sido para Venezuela, tan dependiente del desarrollo económico, del crecimiento económico, ha sido también un mundo de ilusiones, de sueños y de fantasías. Sobre el rentismo petrolero hemos construido miles de Venezuela, simbolizada metafóricamente en una especie de Alicia en el país de las maravillas. Esa Venezuela petrolera, esa Venezuela saudita, que por lo demás ha quedado atrás porque no hemos logrado plasmarla en realidad, se ha convertido en una Venezuela con grandes e inconmensurables cinturones de miseria, de pobreza, que no es justificable en una Venezuela eminentemente petrolera que ha vivido de las exportaciones petroleras. Desde aquella expresión del señor Pérez Alfonso, el excremento del diablo, el venezolano vive dándose latigazos y sintiéndose culpable por haber heredado algo que la naturaleza le dio. ¿Cuál es nuestra culpa de no haber aprovechado mejor esos recursos? Aquello que planteaba Alberto Adriani en la década del 30 y también Uslar Pietri, que lo sumó y lo resumió en la siembra del petróleo. No hemos sabido invertir todos estos petrodólares en seguridad, en educación, en salud, en crecimiento económico permanente y en un desarrollo económico sustentable. Es decir, que hemos cambiado una materia prima simplemente por importaciones de automóviles venidos de Estados Unidos, de telas importadas desde Francia, de bebidas etílicas, whisky importados de los del Reino Unido, de Escocia, de perfumes y demás importados desde Europa. ¿No observa Rafael Quirós un signo trágico en lo que es Venezuela y su petróleo, Venezuela y su suerte como país, su destino, y aquellos países que se ubican en regiones del tercer mundo, por ejemplo África, donde el petróleo no ha dado felicidad, sino miseria, pobreza, mucha corrupción? Por supuesto que sí. Si no hubiese sido por la presencia del petróleo en Venezuela durante el siglo XX, Venezuela no hubiese adquirido el grado de industrialización y desarrollo que adquirió. Pero lo cierto del caso es que antes de la aparición del petróleo en Venezuela, vivíamos en una Venezuela prácticamente abandonada, adormecida en su destino, una Venezuela retrasada y letargada. Es el petróleo el que le va a dar en parte esencia, el que va a sembrar a Venezuela de escuelas, de carreteras, de aeropuertos, de las principales industrias, del banco obrero, del banco de la misma CBP, de la línea aeropostal venezolana, etcétera. Son las primeras empresas estatales y privadas que empiezan a despuntar en una Venezuela que estaba adormecida prácticamente en su destino.
El petróleo, ¿qué tanto ha aportado para la cultura del país? No me refiero a cultura de bellas artes. La misma tecnología, que es un hecho cultural importantísimo, la creación de inteligencia, el desarrollo de infraestructura para que se hagan museos, para que haya universidades, para que se hayan creado todas unas condiciones de infraestructura donde el ciudadano pueda realizarse como tal. Por supuesto que el petróleo, en esas inversiones que lograron hacerse en magnitudes interesantes, logra tocar la infraestructura de lo que posteriormente o a partir de allí va a ser el desarrollo cultural venezolano. En relación a Bellas Artes, uno de los complejos culturales más interesantes de América Latina para la década del 80 fue el Teatro Teresa Carreño, pero también va consustanciado con la cultura y la forma de ser del venezolano. El béisbol llegó aquí gracias a las transnacionales que llegaron con la época de las concesiones, con la Shell, la British Petroleum, con las 7 Hermanas, todas esas empresas que tenemos, que promocionaban el béisbol traído, por supuesto, de los Estados Unidos, lo promocionaban en los campos petroleros, donde habían venezolanos, obreros que habían emigrado de las zonas rurales, precisamente a los campos petroleros. Desde el punto de vista incluso hasta alimenticio, por así decirlo, gastronómico, llega la pasta de Italia y los principales platos de España y de Europa, precisamente porque lo traen emigrantes europeos llamados por la producción petrolera, que vienen aquí a instalarse con las principales industrias del petróleo, tanto Europa como los Estados Unidos. Las primeras chaquetas de cuero y sintéticas llegan de Europa. Así que el petróleo va a transformar en el sentido y en la forma de pensar del venezolano, en la forma de vestirse, en la forma de comer, cultural, gastronómica y musicalmente incluso, va a transformar la sociedad venezolana y va a transformar al venezolano como tal. ¿Por cuánto tiempo el petróleo nos va a acompañar en esta aventura de vida, tanto al ciudadano como al país? Teniendo en cuenta que ya se están haciendo grandes inversiones en la cultura verde, la tecnología verde, la riqueza solar, que es gratis, pero que cuesta mucho conseguirla. No me anoto ni en la religión de los pesimistas, ni en la religión de los optimistas. Soy simplemente realista. En otras palabras, no hemos podido todavía desarrollar otros modelos de fuentes energéticas y fuentes de desarrollo económico que nos permitan a nosotros independizarnos, emanciparnos de lo que es el ingreso petrolero. La principal fuente alterna era hasta hoy, o hasta hace, sigue siendo la fuente, la energía atómica o la energía nuclear, que hoy por hoy están cuestionadas después del terremoto de Japón, que dejó una desgracia atómica allí, y Alemania empezó a desmontar las 14 principales plantas nucleares que tenía allí en territorio alemán, y lo mismo empezó Japón y lo mismo está Estados Unidos. Estamos hablando de la principal fuente alterna de energía, de las 6, 7 sustitutivas al petróleo que han logrado desarrollar los países desarrollados a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por lo demás, Venezuela tiene, al actual ritmo de producción petrolera venezolana de 3 millones de barriles diarios, tendríamos, según las cuentas aritméticas que sacamos, no menos de 450 años para seguir, por supuesto, viviendo el petróleo. Pero esto, por supuesto, puede estar amenazado es en la medida en que los países industrializados, en que la ciencia y la tecnología pueda desarrollar fuertemente fuentes alternas que sustituyan para hoy, para estos momentos, nada más y nada menos que la cantidad de 91 millones de barriles diarios de petróleo.